Bienvenidos a este tutorial básico de Java, donde aprenderemos cómo calcular el promedio de 3 parciales y determinar si el alumno está aprobado o no está aprobado. En el video anterior, aprendimos a hacer una aplicación que nos permitió comparar dos números, ocupando la estructura de control de flujo if. En este caso, vamos a volver a ocupar esta estructura, pero en un caso un poco más realista. Vamos a cerrar nuestros proyectos, ponemos File y ponemos Close All Folders, Close All Projects, perdón, y vamos a crear uno nuevo, New Project, Java with And, Java Application, Next, y en el nombre le vamos a poner Promedios. Finish. Bien. En la sección de nuestro código, en la línea 17 donde aparece el to do para la lógica de nuestra aplicación, vamos a comenzar como siempre con el escáner. Entonces vamos a poner escáner leer igual al new scanner y dentro del paréntesis system.in. Listo, nos va a marcar un error. Damos clic en el foquito, importamos java.util.scanner, se agrega en la línea 7 el import de la librería del escáner y listo. Nos aparece el warning de leer porque todavía no lo hemos ocupado, pero no importa, lo ignoramos por ahora. Vamos a la sección de las variables. Para poder calcular el promedio de un alumno que está en una escuela con 3 parciales, pues entonces necesitamos esas 3 calificaciones. Necesitamos las calificaciones del parcial 1, del parcial 2 y del parcial 3. Entonces, como por lo regular en los parciales se pueden tener calificaciones con puntos decimales, entonces vamos a ocupar el tipo de dato doble y vamos a poner parcial 1, parcial 2, parcial 3 y promedio. Tenemos 3 variables. Parcial 1 va a contener lo que sacamos o lo que sacaron en el parcial 1. Parcial 2 va a contener lo que sacaron en el parcial 2. De la misma forma el parcial 3 y promedio ya va a tener el promedio de los 3 parciales para saber si el chico aprobó o no aprobó. Entonces, bueno, aquí es variables. Okay. En mis comentarios variables y aquí están nuestras variables. Listo. Entonces, bienvenida. Vamos a darle la bienvenida al usuario con un South Tab. Y dentro de las comillas vamos a poner bienvenido a la aplicación del cálculo de promedio. Listo. Ahora hay que pedirle los valores. Vamos a poner pedir valores. Listo. Hacemos un South. Y dentro del primer mensaje pues le pedimos la calificación del parcial 1. Podemos hacerlo en forma de pregunta. ¿Cuánto sacaste en el parcial 1? Listo. Le estamos haciendo una pregunta con lo que estamos detonando que el usuario nos tenga que dar una respuesta. Esto significa que tenemos que leer un valor. ¿Y dónde vamos a guardar la calificación del parcial 1? Pues en nuestra caja, en nuestra variable, en nuestro contenedor que se llama parcial 1. Entonces vamos a poner parcial 1 igual a la instancia del escáner que se llama leer. Entonces vamos a poner leer punto y como nuestras variables son tipo doble, pues entonces nuestra sintaxis queda como leer punto next doble. Listo, estamos preguntando cuánto sacó en el parcial 1 y lo vamos a meter en la variable parcial 1. Listo, he estado copiando y pegando, pero ahorita lo vamos a hacer manual. Otra vez para que pues realmente estaríamos o lo que haríamos es copiar y pegar código, pero vamos a hacerlo de forma manual. Vamos a poner otro South y ahora vamos a preguntarle cuánto sacaste en el parcial 2. Listo, entonces parcial 2 va a ser igual a leer punto next doble. Ya preguntamos cuánto sacó en el parcial 2. Ahora hay que preguntar cuánto va a sacar o cuánto sacó en el parcial 3. ¿Cuánto sacaste en el parcial 3? Entonces parcial 3 va a ser igual a leer punto next doble. Listo.
Entonces, aquí estamos, como lo pusimos en los comentarios, estamos pidiendo valores, le estamos diciendo, le estamos preguntando, ¿cuánto sacaste en el parcial 1? Bueno, como estamos haciendo una pregunta, el usuario... me faltó cerrar la pregunta, de hecho. Ahí está, para que esté bien escrito. ¿Cuánto sacaste en el parcial 1? Bueno, cuando el usuario lo escriba, se va a guardar en parcial 1. Y estamos ocupando una instancia leer que establecimos en la línea 22. Aquí leer, que es una instancia de escáner, leer.nextDoble. ¿Por qué nextDoble? Porque la variable parcial 1 donde estamos guardando esto es un tipo de dato doble. Si fuera integer, entonces aquí tendríamos que poner nextInt. Pero como nuestra variable es doble, pues entonces vamos a poner nextDoble. Así con los tres parciales, porque las tres variables son doble, incluyendo la del promedio. Listo, entonces ya podemos pasar con las operaciones. Para poder calcular un promedio, tenemos que sumar los tres valores de los tres parciales y dividirlos entre 3. Entonces, solo basta con transformar esa expresión matemática a una expresión de programación. Nuestra variable que va a contener el promedio, pues se llama promedio. Entonces, promedio va a ser igual a parcial 1 más parcial 2 más parcial 3. Aquí tenemos la suma de los tres parciales, pero no solo hay que sumarlo, sino hay que dividirlo entre el número de parciales. Como hay tres parciales, pues entonces sumamos los tres parciales y los dividimos entre 3. Entonces ponemos diagonal 3. Aquí hay otra situación que debieron haber tocado en algunos otros módulos, que se llama jerarquía de operadores. El problema de que dejemos esta operación tal y como está aquí es que como el signo de división es más importante o tiene más jerarquía que el signo de más, la operación que se va a realizar primero es esta, parcial 3 entre 3, y no queremos eso. ¿Cómo podemos obligar, incluso en matemáticas, los paréntesis tienen más jerarquía? ¿Cómo podemos obligar a que primero se hagan las sumas y después se haga la división? Pues ya les di un spoiler, con paréntesis. Entonces ponemos un paréntesis aquí y ponemos otro paréntesis acá. Cuando hay paréntesis, le estamos indicando a esta expresión matemática que primero haga lo que está dentro del paréntesis y ya lo que dé adentro del paréntesis ya lo divida entre 3. De esta forma tenemos que va a sumar parcial 1, parcial 2 y parcial 3 y lo que le dé de esa suma lo va a dividir entre 3. Listo, ya tenemos el promedio. Vamos a indicarle al usuario cuánto obtuvo de promedio. Entonces vamos a poner entre los comentarios notificar al usuario cuál es el promedio. Listo, tenemos que notificarle al usuario cuál es el promedio por medio de un mensaje. Ponemos show tab y le decimos el promedio que obtuviste es 2 puntos. Y tenemos que concatenar la variable en donde está guardado nuestro promedio. ¿En dónde está guardado el promedio? Pues en la variable promedio. Entonces, siempre lo ponemos después de la comilla y antes del paréntesis. Entonces ponemos más promedio. Listo. Y siempre traten de dejar un espacio aquí para que el promedio no le salga pegadito a los 2 puntos, sino que haya un espacio y después salga el contenido de promedio. Entonces, todavía no hemos hecho la comparación para indicar si el alumno aprobó o no aprobó, pero ya estamos mostrando el resultado del promedio. Entonces, vamos a hacer una ejecución de nuestra aplicación tal y como está ahorita. Vamos a guardar File Save. Recuerden, a mí me aparece en gris porque tengo la manía de estar poniendo control S siempre, entonces siempre estoy guardando. Pero por si no recuerdan, pueden poner guardar en esta sección Save o presionar la misma combinación de teclas control S que yo siempre estoy presionando. Después vamos a ejecutar nuestra aplicación dando clic aquí en el botoncito de Play. Listo. Bienvenido a la aplicación de cálculo de promedio. ¿Cuánto sacaste en el parcial 1? Bueno, digamos que saqué 6. Enter. Estoy aquí. ¿Cuánto sacaste en el parcial 1? Ya puse 6 y se está guardando en la variable parcial 1. Listo. Ahora me está preguntando, ¿cuánto sacaste en el parcial 2? Bueno, es esta pregunta de la línea 33. ¿Cuánto sacaste en el parcial 2? Ahora está esperando a que yo ponga algo
para guardarlo en parcial 2. Digamos que yo en el parcial 2 saqué 6 otra vez. ¿Cuánto sacaste en el parcial 3? Ahora está en esta pregunta. ¿Cuánto sacaste en el parcial 3? Y está esperando a que yo ponga algo para guardarse en parcial 3. Digamos que volví a sacar 6 en el parcial 3. Eso significa que yo debo de tener un promedio de 6. Porque 6 más 6 más 6, 6 por 3, 18 entre 3, queda a 6. Listo, y vean que aparece 6.0 porque realmente todas las variables, aunque yo le meta valores integer, los está interpretando como 6.0. Se van a convertir o les va a agregar, mejor dicho, el decimal correspondiente para que se convierta a doble, y el resultado me lo va a dar en doble. Vamos a hacer otra ejecución. Vuelvo a ejecutar aquí. ¿Cuánto sacaste en el parcial 1? Digamos que en el primero saqué 5, en el segundo saqué 10 y en el tercero saqué 3. Antes de darle enter para que me dé el resultado, vamos a hacerlo de forma mental. Tengo 5 más 10 son 15 y 15 más 3 es 18. Estoy juntando los 18 puntos, lo que significaría que debería sacar 6. Voy a dar enter y estoy obteniendo el resultado correcto, que es 6. Bueno, vamos a ver un ejemplo en donde el alumno va a reprobar. Digamos que el alumno empezó excelente. En el primer parcial sacó 10, pero en el segundo parcial ya sacó 2 y en el tercer parcial sacó 3. Entonces tiene 15 puntos. Lo que significaría que el promedio que obtuviste es 5. Reprobó el alumno, porque en el primero sacó 10, en el segundo 2 y en el segundo 3. Y sumamos 10 más 2 más 3, me da 15. Y 15 entre 3 me da 5. Por eso es que el promedio es 5. Ahora bien, ahora hay que indicar, después de que calcule el promedio, tenemos que decirle al usuario si aprobó o no aprobó. Porque hay ciertas escuelas en las cuales la calificación de 6 es aprobatoria y sacan 6, ya pasó el alumno. Pero hay ciertas escuelas en donde para poder pasar tienen que sacar 8. Entonces hay que decirle al usuario si aprobó o no aprobó. En este caso, tal y como se maneja en la escuela, si el alumno saca 6 en adelante, hay que decirle que aprobó. Si saca algo menor a 6, entonces el alumno reprobó. Tal y como se los dije de forma coloquial ahorita, lo vamos a codificar. Vuelvo a repetirlo. Si el alumno saca 6 o más, aprueba. Si el alumno saca menos de 6, reprueba. Entonces vamos a poner otra línea de código y vamos a poner notificar al usuario si aprobó o reprobó. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como ya tenemos guardadas las calificaciones y ya tenemos el promedio, simplemente hay que hacer una estructura de control de flujo if. Escribimos if y sin espacio else y ponemos tab. Con eso nos va a dar nuestra sintaxis. Yo les sugiero que inmediatamente después de que NetBeans les da esto, borren el true, que se lo borren. Yo les sugiero que este corchete lo pasan aquí abajo, es decir, pónganse antes del corchete, de la llave, perdón, y le dan enter. Y también aquí el else, denle un enter para que se pase. No estoy borrando nada, solo le estoy dando enter para que se pase abajo. ¿Sí? Van a encontrar que muchas personas ocupan la sintaxis tal y como les aparece en NetBeans. Se van a dar cuenta que otras personas lo acomodan de forma diferente. Yo les aconsejo, no es una regla, es un consejo, que mientras estén aprendiendo lo hagan de esta forma, porque así aquí pueden poner camino del verdadero, y aquí pueden poner camino del falso. Visualmente es más fácil de verlo, ¿sí? A ver, camino del falso. Listo. Entonces, ¿qué pregunta tenemos que hacer para poder saber si ejecutamos el camino del sí o el camino del no? Bueno, lo vuelvo a repetir en palabras coloquiales. Si el alumno saca 6 o más, está aprobado. Entonces, ¿cómo convertimos esas palabras en una fórmula matemática? Si el alumno saca 6 o más, de esta manera: si promedio es mayor o igual a 6.0,
Entonces, si el promedio del alumno saca más o igual a 6, entonces enviamos un mensaje con SAUT que diga: estás aprobado. Listo. En cambio, si el alumno no saca mayor o igual a 6, significa que por defecto le ponemos un SAUT acá que diga: estás reprobado. Listo. Así de fácil. Vamos a ejecutarlo para ver cómo se comporta nuestro código. Ponemos F6 o damos clic en el botoncito de play verde. Bueno, realmente no se llama botón play, se llama botón run. Pero bueno, ustedes me entienden. Bienvenido a la aplicación del cálculo de promedio. ¿Cuánto sacaste en el primer parcial? Digamos que saqué 6. ¿Cuánto sacaste en el parcial 2? Digamos que volví a sacar 6. ¿Cuánto sacaste en el parcial 6? Ahí me fue mal, saqué 5. Lo que significa que saqué 17 puntos. Voy a dar Enter. Y me indica el promedio que obtuviste 5.6666667. Estás reprobado. ¿Sí? Porque recuerden que solamente aprueban los alumnos que sacan 6 o más. Es decir, mayor o igual a 6. Y como él no sacó 6, sino que sacó 5.666, les faltaron 4 décimas, pues ni modo, reprobó, lo que significa que está reprobado. Vamos a hacer otra prueba. Digamos que tenemos un alumno con excelente nivel académico, tenemos 10 en el primer parcial, 10 en el segundo parcial y digamos que en el tercer parcial no le fue muy bien, pero sacó 9. Entonces, el promedio que obtuviste es 9.6666 y estás aprobado. ¿Sale? Si fuera una de esas escuelas en donde solamente apruebas con 8, pues entonces la fórmula cambia en la línea 45. En vez de decir que sea mayor o igual a 6, pues mayor o igual a 8. Entonces ya solamente van a aprobar las personas que saquen 8. Entonces volvemos a ejecutar el código. Bueno, ponemos control S para guardar. Recuerden, siempre guarden antes de ejecutar. Control S para guardar y presionamos el botón para ejecutar nuestro proyecto. Digamos que en el primero saqué 10, en el segundo saqué 6 y en el tercero saqué 6. El promedio que obtuviste 7.3 en nuestra prepa, eso sería probatorio, pero en esta escuela que pide 8, estás reprobado. Entonces ya tenemos nuestra aplicación que nos permite calcular un promedio, con números decimales obviamente, y que nos indica si estamos reprobados o no estamos reprobados. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cuánto sacaste en el primer parcial? Digamos que nada más con el objetivo de poner puntos decimales. Digamos que saqué 5.5, en el segundo saqué 4.5 y en el tercero saqué 10. Listo, el promedio que obtuviste es 6.66 y estás reprobado porque esta escuela pide 8. Vamos acá a regresarlo a 6. Lo regreso a 6 y recuerden, File, Save. Listo, ejecuto. Y ahora sí, si saco 10 en el primero, saco 6 en el segundo y saco 2 en el tercero, el promedio que tuviste es 6 de puro panzazo, porque 10 más 6 es 16, más 2 es 18 y 18 entre 3 es 6. Lo que significa que para la prepa estás aprobado. ¿Por qué? Porque sacaste 6 y nuestra condición indica que mientras saques 6 o más, apruebas. Estás aprobado. Listo. Entonces con esto realizamos una aplicación que nos permite calcular el promedio utilizando números decimales y ponemos en tela de juicio esa situación para poder indicarle al usuario si es aprobado o está reprobado.